Salud amigos, bienvenidos a un nuevo programa de ADN Buena Salud, donde vos sos el principal protagonista con tus preguntas que nos mandás al número de WhatsApp que aparece en pantalla o a las redes sociales. Y en el programa de hoy vamos a hablar de insuficiencia venosa crónica. Te estoy hablando de esa sensación de pesadez o hinchazón en las piernas que podés sentir, esas varices que quizás estás viendo, los calambres que aparecen, no solo pueden estar vinculados al cansancio, a la falta de potasio. Hay que analizar si hay una insuficiencia venosa crónica. Y nos va a visitar una especialista para hablar de este tema, cómo diagnosticarlo, qué síntomas tenemos que tener presente, cómo tratarlo y qué sucede si no le hacemos caso a estos factores, estas alarmas que nos están indicando que puede haber una insuficiencia venosa. Hay que tener presente que afecta a prácticamente el 30% de la población, más a mujeres, pero los hombres no estamos exentos. Así que es muy importante la información que vamos a conocer en el programa de hoy. En el noticiero médico vamos a hablar del colesterol de la dieta y cómo impacta realmente en los niveles de nuestro colesterol en sangre. Y un alimento en particular, el huevo, centro de una nueva investigación. Y además de estos temas, lo que nos propone nuestro equipo, nuestro panel, así que voy ya a saludarlo y lo recibo con fuerte aplauso. ¿Cómo anda? Doctor Gabriel Lapman, ¿cómo va, nefrólogo, Milton? cardiólogo. Muy contento con, obviamente, siempre las preguntas de la gente en la calle que ve ADN Buena Salud. Hoy quiero hablar de un tema que me parece importante. ¿Puede ser la risa, reírnos, un aliado para nuestra salud cardiovascular? Fundamental reírse, hay que reírse más y nos reímos muy poco, Gaby. Sí, vos sabés que estudios revelan que el adulto en promedio se ríe muy pocas veces por año, salvo algún meme, ¿no?, que te manden ahí. Pero la verdad es muy importante reírse y en esta columna vamos a profundizar el poder de la risa en el corazón, en la salud en general y en otros órganos. Junto con la actividad física, el sociabilizar y el reírse tienen un impacto en nuestra salud general impresionante. Sí, sobre la inmunidad, fíjate que hay resultados de diferentes enfermedades que cambian si te reís más o te reís menos. Hoy vamos a profundizar este tema con el doctor Milton Dan en la columna y seguramente, no sé si te vamos a hacer reír, pero vas a empezar a reírte mucho más. Y a tu lado, nuestra Nutri Delphi Zimmerman. Yo por suerte tengo la reís? salud asegurada porque Sí, me siento veo. al lado de Marca. O sea, no sé si con él o de él, pero que me río, ¿Te me reís? río. ¿Te reís en ADN Me Buena alarga, Salud? Pero me se ríe de alarga mí. la vida. Bueno, pero me alargas la vida, es un buen acto. Cumple una función social. Y en nutrición, ¿qué vamos a hablar? Frases como, a ver si escucharon que el limón en ayunas quema grasas, o que una cucharada de chía puede ayudar a mejorar el colesterol. Bueno, hay un montón de frases que dan vuelta a la nutrición que algunas me hacen querer agarrarme la cabeza, pero muchos pacientes también me las traen a consultar porque la gente lo que ve se lo cree. Entonces vamos a hablar un poco de esas frases, vamos a plantearlas y vamos a ver cuáles son verdad y cuáles son mito o cuándo sí las podemos aplicar, depende en qué situación. Porque también con la nutrición todo es depende. Así que vamos a indagar un poco más de estas frases. Bueno, vamos a conocer las frases, los sí y no de la nutrición. Nuestro Muy bien. psicólogo Marcelo Rabinovich, marca registrada. Quiero comentar ¿Con qué tema? ¿Qué querés una comentar? situación A que ver. no me causó gracia con Gaby. Me mandó a hacer, una serie de análisis a una clínica y cuando llego me dice, no, esto te lo cubre y todo esto no. ¿Cómo no? Sí, siempre me cubren. Sí, pero acá te pidieron cosas que son distintas. Bueno, me empiezan a sacar sangre y digo, flaca, vos tenés un acuerdo con Drácula. No pará de sacarme sangre. Llenaba tubitos. Bueno, la importancia del análisis completo, Claro, Gaby. un análisis Quizás completo. hay, a veces, sobre todo cuando uno pide un análisis general y de control, es bueno tener parámetros que habitualmente no se Ahí piden está. y probablemente Gaby te habrá pedido Sí. minerales, Así es. vitaminas, Muy bien, Milton. para conocer el estado general, que quizás son cosas que a veces dejamos de lado y quizás están en el centro, en la base de lo que nos hace mal. Pero el estado financiero también, ¿por qué? Que bueno, no Ya ahí Prevención. excede, hay ¿no? mucha gente que Prevención. le cubre todo, quizás, no sé, hay que ver. Bueno, vamos a ver En tu qué es caso. lo que nos dice justamente el análisis, pero hoy tengo un tema Ahí impresionante. te vi, antes de tu tema, Sí. hablando de reírse y demás, paso por los pasillos del A ver. canal y lo veo a Marca pegando cosas en la pared, se le cayeron todos los papeles Bueno, a lo Marca. ¿a sos quién se le único, ocurre ¿eh? con una chinche clavar en la Sí. pared una serie de papeles? Me acerqué, toqué y se cayó Se todo. le cayeron todas. Y justo apareció Milton. Y seguro sacó una foto. ¿Viste? Hay una foto circulando. Bueno, quiero hacer una Y si hay foto pregunta. hay video también.
No me causa gracia. ¿Cuál es tu tema? El tema es, hoy, si podés en 7 minutos darte cuenta si alguien te gusta, si en 180 segundos puedo darme cuenta que es el amor de mi vida. ¿Pueden o no? ¿Existe el amor a Que primera alguien, vista? alguien te No. pueda atraer 7 minutos, puedes mirar, te puede gustar, pero de ahí a que sea el amor de tu vida, difícil. Difícil. Evidentemente, después vamos a ver cómo ustedes se conocieron con sus parejas, pero voy a hablar de las citas rápidas o lo que se llama speed dating. Estuve practicando toda la mañana. ¿Está bien? Dating. Dating. ¿De Me qué gusta se cómo trata? lo pronunciaste, ¿eh? A ver otra vez. ¿Cómo es? Speed dating. Muy bien. Dating. Muy bien, ¿Está Magda. bien? ¿De qué se trata? Hagamos de cuenta que hay personas que están solteras, ¿está bien? Que quieren conocer personas para ver si hay algún tipo, digamos, de onda y armar una pareja. Entonces, lo que termina ocurriendo es que van concretamente conociendo cada 7 minutos una persona Había distinta. un programa buenísimo de eso. ¿Viste? Que se llama, ay, no me acuerdo cómo se llamaba, pero que estaba bárbaro, que era así, cortitas. Ibas conociendo y decías next. Ahí está. Next. Ahí está. Bueno. Pero es muy interesante porque te obliga en muy poquitos minutos conectar rápido. Dejarte llevar por tu primera impresión, ¿está bien? Y descartar, obviamente, en base a pocos datos. Hoy se está poniendo de moda en muchos bares y voy a contar qué pasa en tu cerebro cuando vos participás en este tipo de actividad donde, repito, cada 5 minutos vas cambiando. Nos y bajó si el tiempo, pronto hay antes onda, eran 7. Y si Pero hay bueno, onda, vamos a saber de esto en tu columna, en tu segmento. Pero antes quiero pensar, es importante movilizar y activar nuestras neuronas. Muy importante para los dementes que están del otro lado de la pantalla. Tengo un ejercicio para estimular el tema de las neuronas y se trata de lo siguiente. ¿Está bien? Hay una convención, encuentro de 100 comerciantes. 100 comerciantes. ¿Sí? Se juntaron. Se juntaron tienen en una un lugar, reunión. está bien, durante un día, pero ¿Y qué problema tuviste? los cuales hay algunos honestos y hay otros son deshonestos. Ok. ¿Está bien? Les voy a dar 2 datos. Sí. ¿Está bien? Hay uno por lo menos que es honesto. ¿Está bien? Pero si yo tomo un par, cualquier Sí. par de comerciantes, al menos uno de ellos es deshonesto. Ok. ¿Está bien? Hay uno al menos que es honesto entre estos 100 y al menos cualquier pareja que yo tome tiene que haber al menos uno deshonesto. Ok. Ok. ¿Está bien? Mi pregunta es, ¿cuántos comerciantes honestos hay y cuántos comerciantes deshonestos hay? Yo creo que Ay. nos quisiste hacer trampa. Epa, Creo que ¿cómo ahí trampa? en la presentación de tu ejercicio buscaste confundirnos. Opa. Hay algo, hay una intención de trampa, veo, de mula en tu ejercicio, pues lo veo fácil. Pará, tengo una pregunta. Pregunte. Em, No me digas a qué se dedican, comercio de no, qué, de ropa, no, porque... puede haber alguien que no sea ni o No, sea, no. De los 100, No. Al menos hay uno que es honesto y al menos cada vez que yo tomo una pareja, al menos uno de ellos es deshonesto. A ver, vamos a ver si lo resolvemos. ¿Cuántos? A Gaby, ver. ¿cuántos? 50 Uno. tienen que ser deshonestos. Más de 50 hay deshonestos, yo ya te digo. Hay más de Gaby. 50. Sí, yo creo que uno es honesto y el resto... Y no- Muy bien, 99 ahí está, son pará, vamos acá, me quedo con el doctor Para Lerman, mí- vamos a explicar el porqué. A ver, Para mí, A ver. y como él dijo, lo dijiste, lo ¿Qué? fuiste verbalizando. Para mí dijiste uno es honesto y el resto... Dijo, No, ya al sé, menos. dijiste Al al menos menos, uno. Al menos uno uno. deshonesto. Al menos uno. Por eso, él dijo al ¿Viste que- menos uno es viste que honesto. querías hacer Honesto trampa? Y 99 Para mí deshonestos. eso que hiciste ahí decir. está. Un honesto, 99 deshonestos. Ahí lo resolvió el equipo. ¿Lo ¿Y cómo resolvimos? buscaste hacer trampa? Espera. ¿Está resuelto o no? Está resuelto. Está resuelto. ¡Vamos! Está resuelto. Bravo, la bravo, verdad. bravo el equipo. Impresionante. Pero no hice trampa. Yo di la consigna. Está bien. A ver, y aclarémoslo, así la gente también lo entiende en sus casas. Era uno Uno honesto. al menos es honesto. Uno al menos. Pero yo tomaba cualquier par de comerciantes, al menos uno es deshonesto. Y yo pregunté cuántos comerciantes son honestos y cuántos son deshonestos. ¿Está bien? ¿Y La Gaby qué dijo? respuesta Para mí, es uno uno solo es honesto. honesto, el 99% son, los 99 restantes son deshonestos. Bien, Gaby, la verdad. Vamos. Nos vamos ya a ver Está el bien. informe Impresionante. Recién sobre mal, insuficiencia Pedro. venosa crónica. Informe. La insuficiencia venosa es un problema circulatorio común que se produce cuando las venas no funcionan correctamente, lo que puede causar una variedad de síntomas y complicaciones. Si bien puede afectar a cualquier parte del cuerpo, es más común en las venas de las piernas. Existen varios tipos de insuficiencia venosa, entre ellos la crónica y la aguda. Los síntomas que provoca pueden variar dependiendo de la gravedad y la ubicación de la insuficiencia, pero algunos pueden ser hinchazón, dolor, pesadez, varices y úlceras venosas.
En cuanto a las causas, los factores que influyen pueden ser la genética, la edad, la obesidad y el embarazo. Al entender las causas y los síntomas de la insuficiencia venosa, se pueden tomar medidas para prevenirla y tratarla de manera efectiva. Para hablar de este tema tan importante, contamos con la visita de la doctora Mabel Busati, que es médica especialista en flebología y linfología del Hospital de Clínicas de Buenos Aires. Muchas gracias, Mabel, por tu visita. Gracias a ustedes por la invitación. Hablemos de la insuficiencia venosa crónica. ¿Qué es y es lo mismo que las varices? Bueno, la insuficiencia venosa crónica es un conjunto de signos y síntomas que se deben a la afectación del sistema venoso. Para eso debemos recordar cuál es la función del sistema venoso en los miembros inferiores, que es la del retorno venoso, es decir, la sangre debe circular de afuera hacia adentro y desde los pies hacia arriba, volviendo al corazón. Y eso lo hace gracias a las venas que se encuentran y que tienen dentro del interior de las venas un aparato valvular que son como puertas, con puertas de doble hoja que se abren y se cierran, permitiendo el ascenso de la sangre e impidiendo que la sangre vuelva a caer hacia abajo. Y cuando empieza a fallar, ¿eso lo vemos como varices o queda oculto adentro? Claro, hay síntomas, que es lo que siente el paciente, que es lo que ustedes referían en el informe, o sea, síntomas como edema, hinchazón, pesadez, calambres, picazón de la piel, hormigueos, que es lo que siente el paciente. Y hay signos que son visibles, que van a depender de esta situación que ocurre en el interior de las venas, que hace que las venas se dilaten. Ya esas puertas no van a cerrar en la línea media, va a haber caída de la sangre, va a haber enlentecimiento de la circulación y en los segmentos donde padece la insuficiencia va a haber un aumento de presión venosa y eso hace que la enfermedad se transmita y progresa. Y esos signos visibles pueden ser simplemente lo que llamamos aranitas vasculares, que pueden ser rojas, azules, pueden estar distribuidas en todo el miembro, en una cara, varicosis subdérmicas, que ya son de mayor calibre y que se encuentran debajo de la piel, y las varices, que también pueden tener distintas localizaciones y distintas formas. Yo hablaba de que es más frecuente en la mujer, en el hombre también se da, ¿y hay algún factor que nos predispone más a desarrollarla? Por supuesto, hay mayor predisposición en las mujeres en una relación de 4:1 y esto es debido a las hormonas femeninas, a los estrógenos, a la progesterona y fundamentalmente también a los embarazos. ¿Y hay actitudes o determinadas situaciones que predisponen más a desarrollar este tipo de insuficiencia? Claro, hay factores que predisponen que no se pueden modificar. Uno de estos, lo estábamos hablando, el sexo. Hay mayor predilección por las mujeres que por los hombres. La raza es menos frecuente en la raza negra y en la raza asiática. En la herencia, es decir, si un progenitor tiene varices, la descendencia en un 25% puede padecer varices y si los dos progenitores tienen varices, eso asciende al 90%. Pero el sedentarismo, el estar mucho tiempo Esos son los factores que sí podemos modificar. O sea, lo que afecta fundamentalmente es la obesidad, o sea, el exceso de peso y el sedentarismo son negativos para un buen funcionamiento del sistema venoso. Le voy a dar lugar a nuestro equipo que se sume con sus preguntas, doctor Gabriel Lapman. ¿Qué tal, doctora? Un gusto. Muy bien explicado todo. ¿Cómo se hace el diagnóstico para la gente que está en la casa y qué medidas se pueden tomar, sea algo de las medias elásticas, ¿no? Mucha gente también llega al consultorio, yo hago nefrología, pero llega también ya tomando algún venotónico que se automedicó, ¿no? Me gustaría esto que lo pueda asentar bien para poder llegar a tiempo a la consulta, que es muy importante. Eso es fundamental, doctor, el diagnóstico precoz. Y por suerte contamos con métodos diagnósticos que son no invasivos, como el eco Doppler color, que le permite al especialista hacer un diagnóstico no solo anatómico de cómo están las venas, sino también funcional, y determinar así
cuáles son los puntos de insuficiencia y elegir para cada paciente de acuerdo a la patología que tiene y además también a las comorbilidades, porque quizás un paciente no solamente tiene varices, sino tiene otras afecciones. Entonces, hacer una evaluación completa y elegir el mejor tratamiento para ese paciente. ¿Quién debería hacerse ese diagnóstico? ¿Quién tiene El síntomas? especialista. No, pero digo, hay una persona que está con síntomas, está claro que debe consultar, pero ¿puede ir cursando esta insuficiencia sin tener manifestaciones? Si es necesario hacer la consulta, ¿a partir de qué edad? ¿En qué momento conviene revisarlo? Ante el primer síntoma es conveniente hacer la consulta precoz y que el especialista diagnostique qué es lo que está pasando en ese paciente. Hay personas que no tienen síntomas y sí tienen signos visibles. Y también a la inversa. Puede ser que no haya signos visibles, pero que haya una gran sintomatología. ¿Y por qué es tan importante el diagnóstico? ¿Qué sucede si no El tratamiento es para poder instaurar en forma precoz el tratamiento, porque estamos frente a una patología que es crónica y que si no la tratamos es francamente evolutiva y que puede llevar a discapacidad de los pacientes, porque no tratado de acuerdo a la enfermedad, porque no hay una sola vena en las piernas, hay varios sistemas venosos. Entonces, de acuerdo a lo que esté enfermo, pueden dar patologías como por ejemplo la úlcera venosa, cambios tróficos en la piel, o sea, situaciones es importante que... el diagnóstico para instrumentar el tratamiento. Obviamente. Y evitar estas consecuencias que se pueden manejar con el tratamiento. Me gustaría, doctora, para cerrar, un mensaje final para quien nos está viendo, que quizás tiene alguno de estos síntomas, para motivar, para generar la consulta y fortalecer este mensaje que estamos dando de la importancia del diagnóstico precoz para un tratamiento adecuado. Perfecto. El consejo es, ante el menor síntoma, concurrir al especialista para que haga el diagnóstico precoz. Y como el doctor también me preguntaba, hay todo lo que es un tratamiento preventivo para evitar la progresión de la enfermedad, como son los venotónicos, las medias de compresión o otros sistemas de compresión, de acuerdo a lo que el especialista considera que es para ese paciente, combatir el sobrepeso, combatir el sedentarismo. Eso es fundamental, tiene mucha importancia. Muchas gracias, doctora Mabel Busati, muy clara. Ella es médica especialista en flebología y linfología del Hospital de Clínicas de Buenos Aires. Y ustedes son los principales protagonistas de ADN Buena Salud, con sus preguntas que nos mandan al número de WhatsApp que aparece en pantalla o a las redes sociales. Te quiero ver, a ver si aparece tu pregunta. ¿El azúcar mascabo es mejor que el azúcar común? Llega la pregunta, azúcar mascabo, a ver si es mejor o no. ¿Qué opina la Nutri? Bueno, primero vamos a hablar de la diferencia entre lo que es el azúcar mascabo y el azúcar común, ¿sí? Lo que tiene un azúcar común es que tiene más proceso de refinamiento, o sea que tiene más proceso industrial. En ese proceso se la hace más finita y va perdiendo ciertos minerales. La diferencia principalmente con el azúcar mascabo es que al no estar tan procesado, conserva un poco más los minerales en pocas cantidades. Entonces, si bien tiene un poquito más de minerales, el impacto glucémico que tienen ambos son parecidos, o sea que porque sea mascabo no va a dejar de tener un alto impacto glucémico y vamos a igualmente regular la ingesta y si hay una patología de base como resistencia a la insulina, una diabetes o algún, digamos quizás un sobrepeso, una obesidad, vamos a igualmente no recomendar o disminuirla. Y si tenés que elegir alguna forma de endulzar, ¿qué opinás de los edulcorantes, de los endulzantes? ¿Hay alguna alternativa? Eso quiero saber eso. Me interesa. No, mi recomendación ideal es adaptar el paladar al sabor más natural de los alimentos. ¿Qué quiere decir eso? Hay alimentos que propiamente tienen azúcar naturales, por ejemplo la fruta, por ejemplo el coco, por ejemplo el extracto de vainilla, la vaina de vainilla, el cacao amargo, o sea, entonces intentar usar los propios alimentos con sus fuentes naturales para endulzar. Hay que readaptar al paladar para eso. ¿Qué quiere decir? Que si yo estoy todo el tiempo usando edulcorantes artificiales o azúcares artificiales, mi paladar va a necesitar todo el tiempo más. Entonces, ¿cómo se hace esto? Ir reduciendo de a poco el consumo tanto de edulcorantes como de azúcar mascabo, como de azúcar blanca, como de azúcar light, ir logrando esta adaptación al sabor más natural. Hay una noticia que estoy seguro que a vos te va a interesar, Delphi, nuevo trabajo sobre el huevo y marca que no son los culpables del colesterol malo. Mirá.
Un nuevo estudio publicado en la revista American Journal of Clinical Nutrition pone en duda la creencia de que los huevos elevan el colesterol malo. La investigación, realizada con adultos sanos, comparó dietas con y sin consumo regular de huevos y concluyó que no hubo un aumento significativo de los niveles de colesterol LDL. Los investigadores señalan que otros factores como el estilo de vida y la calidad general de la dieta tienen un impacto mucho mayor en la salud cardiovascular. Este hallazgo refuerza la idea de que los huevos, ricos en proteínas y nutrientes esenciales, pueden formar parte de una alimentación equilibrada sin representar un riesgo directo para el corazón. Un nuevo estudio del American Journal of Clinical Nutrition es muy claro y sobre un tema que genera mucha controversia, que es el colesterol dietético. En este caso, en particular, toman el huevo como referencia por la cantidad de colesterol que contiene, pero yo quiero focalizar en lo que es el colesterol que nosotros estamos aportando con la alimentación, porque el impacto que tiene el colesterol en nuestra dieta es muy bajo, porque el colesterol lo genera nuestro propio organismo. Es cierto que el colesterol es fundamental para nuestras hormonas, en nuestras membranas celulares, en las sales biliares, necesitamos colesterol. Eso es así. Pero el exceso de colesterol es aterogénico y lo que estamos viendo, y lo que se ve sobre todo en las redes, es que hay un concepto de fanatismo. Por un lado encontramos a aquellos que nos dicen el colesterol tiene que ser lo más bajo posible y no tenemos que tener nada de colesterol. Y por el otro lado tenemos a aquellos que dicen el colesterol no importa. Es frecuente escuchar esto, el colesterol no importa. Escuchar todo esto de que el LDL no existe, las partículas pequeñas ApoB, nada que ver. Bueno, ahí claramente sabemos de que hay una relación entre el aumento del LDL, ApoB, bueno, LPA ni que hablar, pero en este caso es algo genético, y eventos, esto lo sabemos. Y todo un complejo colesterol, Milton, porque ahí me parece fundamental hablar de que el colesterol no viene solo, viene con placas, viene con hígado graso, viene con otras enfermedades asociadas muchas veces, tales como la hipertensión, la diabetes tipo 2, la insulinoresistencia. Pero hay casos, que es lo que más encuentro en el consultorio, es quizás esa gente que tiene un colesterol elevado y un estilo de vida saludable y que muchos médicos quizás le agregaron una droga que es muy noble, muy buena, que es la estatina, pero que realmente no tiene tanta indicación, porque no tiene placa en las arterias, no tiene hígado graso, simplemente se fijaron en ese valor. En ese caso, la verdad es que hoy tenemos y contamos con suplementación basada en evidencia para poder bajar esos niveles de colesterol, que es el Menacor. El Menacor viene de la levadura de arroz rojo purificada. La levadura de arroz rojo sabemos hace años que tiene un efecto para bajar el colesterol, pero lo que necesitas es un nutriente, Milton, que se llama monacolina K. La monacolina K, según un metaanálisis del 2024, reduce los niveles de colesterol un 30% a 3 meses. Mirá junto con un número. estilo de vida saludable. Y estamos hablando de una alternativa de origen natural que puede ser una primera herramienta para manejar los niveles de colesterol elevado, fundamentalmente el LDL colesterol y esa partícula que mencionaba el doctor Gabriel Lachman, ApoB. ApoB, acordate de esto porque lo podemos medir y es lo que realmente nos marca el riesgo de que ese colesterol se pegue en las arterias y se forme la placa que después termina en el infarto. Y eso es lo que tenemos que bajar. Esa ApoB la podemos bajar inicialmente con cambios del estilo de vida, con el agregado de una estatina natural, que es este aporte de Menacor, y después aparecen las estatinas como medicamento si lo otro no funcionó o no alcanzamos con los niveles que necesitamos para reducir el riesgo aterogénico que tiene ese color. Cuando hablo de riesgo aterogénico quiere decir que se forma una placa y aumente la chance de riesgo de un evento cardiovascular. Es muy interesante lo que estás comentando, Milton, porque realmente el aporte de Menacor no lo teníamos antes los cardiólogos, nefrólogos, especialistas en clínica médica, en hipertensión. Hoy teniendo el Menacor tenemos no solo este efecto que baja los niveles de colesterol, sino también un efecto que baja los patrones inflamatorios, tales como PCR, eritrosedimentación, que es muy importante. Usted tiene que entender que la PCR ultrasensible, que en otro momento vamos a hablar una forma de medirla en casa, pero digamos, es muy correlacionado con eventos cardiovasculares. Si esa PCR está por encima de 5, de 10, realmente hay mucha inflamación vascular. Y utilizando Menacor junto con el estilo de vida también se vio que tiene esos efectos sobre la salud arterial. El Menacor se toma a las 20 horas, como todas las estatinas, y lo que tiene de muy bueno también que puede llegar a bajar
un poquito también la presión arterial. Es interesante. Y yo me quedo con esto que marcabas de la inflamación, porque esa ApoB más inflamación es el verdadero riesgo. El poder bajar y disminuir la inflamación es clave para disminuir las chances de un evento. ¿Y eso aumenta con qué? Con el estilo de vida, con el mal estilo de vida, con el azúcar que mencionábamos antes en la pregunta anterior. Bueno, todo eso va generando inflamación y esa inflamación es lo que termina arruinando las paredes arteriales, las paredes internas, el endotelio, generando inflamación y provocando que el colesterol que está circulando se pegue o se rompa y eso termina con el trombo que aparece el infarto. Fíjate también que el Menacor tiene una combinación, la monacolina K es el nutriente original en 10 miligramos, pero también tiene coenzima Q10 que hace un efecto antioxidante y la vitamina E. Esa triple combinación que está dentro de la cápsula gastroresistente de Menacor ayuda a no tener efectos adversos. También dentro de la línea Menacor existe una opción de omega 3 que puede llegar a sumar a, digamos, lo que es la placa aterosclerótica, los niveles de colesterol y los niveles de triglicéridos. Y para cerrar esto, quiero remarcar esto del fanatismo. No se trata de no tener colesterol y no se trata del colesterol no importa. El colesterol es un factor de riesgo que lo podemos modificar y controlar, que es necesario para nuestra vida, sí, pero en los niveles adecuados, que nuestro hígado es el que produce el colesterol que nosotros necesitamos, entonces no pasa por empezar a incorporar en la alimentación cualquier nivel de colesterol, porque nos va a terminar a mediano y largo plazo aumentando el riesgo de un evento cardiovascular. Nos vamos a ir ahora a un breve corte. Cuando volvemos vamos a hablar de la risa, vamos a tratar de reírnos porque eso tiene efectos positivos sobre el salud. corazón. Vamos a hacer un sí y no de los mitos de la nutrición y a conocer si nos podemos enamorar en menos de 7 minutos. Quédate que ya volvemos con más ADN Buena Salud, donde vos sos el principal protagonista. Seguimos con más ADN Buena Salud, donde vos sos el principal protagonista. Con tus preguntas que nos dejás al número de WhatsApp que aparece en pantalla o en las redes sociales. Deja tu pregunta, mandala en la forma que quieras, si querés en video o escrita, que nuestro sistema la va a tomar y va a entrar a las preguntas que después salen al aire y nosotros tratamos de dar respuesta. Te dijimos que íbamos a hablar sobre las frases, los mitos de la nutrición y nuestra Nutri Delphi Zimmerman iba a estar con los sí y no. Así que vamos a ver estas frases habituales que escuchás mucho, ¿no? Vamos a jugar un poco con el sí y el no, pero básicamente el detrás de esto ya es importante. Es ojo con los mitos, con las creencias que hay, porque muchas veces los aplicamos, le dedicamos tiempo, trabajo, plata a ciertos hábitos de moda que, en fin, o no tienen resultado o pueden ser contraproducentes. Entonces, ojo con eso. Vamos a aprovechar este espacio para poner algunas verdades sobre la mesa. Bueno, entonces vamos a ver estas primeras frases de la nutrición. Quiero la primera. A ver si está. ¿Cuál es? Primera la frase. El pan sin gluten es más sano. Esto sí se escucha mucho. Gente que hace y lleva una alimentación sin gluten porque sí. ¿Qué es lo que opina la Nutri? ¿Es un sí o un no? No. Totalmente de acuerdo, no. No. A ver, claramente el pan sin gluten o todos los derivados que sean sin gluten, puede pasar con un pan rallado, puede pasar con fideos, con todos los derivados, digamos, de hidratos sin gluten, para personas con celiaquía o una intolerancia diagnosticada al gluten son una herramienta clave e importante. Vamos a marcar esto porque eso es fundamental. En celiaquía o si hay una intolerancia diagnosticada, si hay anticuerpos contra el gluten, es fundamental llevar una alimentación donde no haya gluten. El tratamiento de la celiaquía es dietético y es una alimentación sin gluten. Ahora, el mito es come sin gluten porque eso es bueno para bajar de peso, come sin gluten porque vas a estar mejor. No, o mismo porque sea más sano. El tema con el gluten en realidad es una proteína que genera un malestar o una inflamación o una respuesta a personas que tengan este anticuerpo. Pero lo que pasa con muchos de estos productos sin gluten es que para mantener, el gluten para entender del otro lado es una proteína que a estas personas les genera ciertos síntomas, pero que en las comidas tienen una función clave, que es dar consistencia, elasticidad, ayuda por ejemplo al pan a leudar. Entonces,
cuando no hay gluten y se usan reemplazos en la industria, tienen que agregarle un montón de cosas para lograr la consistencia del gluten. Entonces, le están sacando el gluten, pero le están agregando un montón de almidones, aditivos, conservantes, entonces no va a ser más sano el producto. Simplemente va a estar reemplazado por químicos o ingredientes de la industria. Entonces es importante, sí es importante sumar fibra, sí es importante obviamente elegir menos procesados o más integrales los hidratos o el pan, en este caso que estamos hablando del pan, más cereales, está buenísimo si puedes variar entre el centeno, el mijo, el amaranto, espectacular, pero no que sean sin gluten. Vamos con otro de los mitos o frases comunes de la nutrición. ¿La proteína vegetal sirve para ganar masa muscular? Muy buena, esta. A ver, ¿la proteína vegetal sirve para ganar masa muscular? Vamos a responder. Es el fin a la sección. Pero está de este lado el sí. No me spoilees, pero está yo de este llego lado. perfecta. Estaba de este lado. Mir. Sí. Bueno, sí, y también sobre eso escucho mucho mito que siempre se creyó que las proteínas animales eran únicamente las que tenían esas funciones para mejorar la masa muscular, para mejorar la saciedad, para todas las funciones que hablamos varias veces que tiene la proteína. Sí, lo que sí es cierto es que la proteína animal tiene un perfil de aminoácidos completo. Ahora, una buena proteína vegetal también, o se acerca a ese perfil de aminoácidos que necesitamos. No, lo que hay que tener en cuenta con eso es que o tengamos que consumir en más cantidades o tengamos que variar más el tipo de proteínas vegetales para poder lograr una proteína más completa, pero tiene las mismas propiedades siempre y cuando esté bien adaptadas y bien combinadas. Del otro lado, para entender cuáles son las proteínas vegetales, una proteína animal es el huevo, la carne, el pollo, el pescado, el yogur, por ejemplo. Y proteínas vegetales tenemos una placa que podemos mostrar para, del otro lado, darse idea a qué nos referimos con proteínas vegetales. Están las legumbres, por ejemplo. Veamos la placa, así mientras la Nutri nos va contando, vemos cuáles son. Están las legumbres. Había otra placa que aparece el listado de las proteínas. Están las legumbres, está en el tofu, está por ejemplo la soja texturizada, el seitán, que es un alimento bien particular, alto en proteína vegetal, y si no lo vamos a encontrar más fácil en diferentes proteínas o suplementos proteicos derivados de alguno de estos nutrientes. Por ejemplo, la proteína de arveja. Directamente lo encontramos ya listo para consumir. Y ahí el aporte, sobre todo de la suplementación, que sí está muy orientada, o mucho tiempo estuvo orientada a la suplementación de proteína, a ganar masa muscular, creo que el aporte de proteína y sobre todo lo que es la proteína vegetal de alta calidad va mucho más allá que el ganar masa muscular solamente. Nos ayuda a generar saciedad. Además, bueno, nosotros recomendamos habitualmente lo que es el aporte de la proteína vegetal a MPK. ¿Y por qué recomendamos a MPK? Porque además de la proteína vegetal, una forma de proteína vegetal que es muy completa, que tiene un perfil de aminoácidos muy interesante, tiene además agregado de minerales, que eso nos ayuda a nuestro metabolismo a funcionar mejor. Entonces estamos hablando de alternativas para suplementar que incluso van más allá del ganar masa muscular, que era la pregunta inicial. Exacto. Varias veces hablamos de la importancia de la proteína y no solo en el aumento de masa muscular, sino para dar saciedad. Entonces termina siendo también una estrategia ideal para el control del peso o mantener también la grasa corporal, porque si yo puedo lograr sumar diferentes proteínas o mismo usar esta herramienta de la MPK, por ejemplo, en desayunos y meriendas, en un batido, en un pancake o directamente, no sé, en un preparado con agua, con leche vegetal, lo que voy a hacer es generarle saciedad a mi cuerpo. Eso me va a permitir llegar con más control al resto de las comidas, evitar el picoteo. Entonces, eso ayuda mucho también a mantener la composición corporal adecuada. O sea, y por lo que nos vas relatando, no sé, desde un batido hasta una preparación, es muy versátil, se puede utilizar con distintas formas. Y además la proteína vegetal tiende a caer mejor, o sea, es mucho más tolerable, entonces hace que en tratamientos donde nosotros buscamos un descenso de peso sea ideal para complementar la alimentación porque necesitamos el aporte de proteína. Hay una placa que nos ayuda a entender esta función que tiene la proteína vegetal, en particular la MPK Protein. ¿Por qué la recomendamos? Porque tiene una mejor tolerancia y eso también ayuda a una mayor absorción. Tiene la presencia de minerales quelatados que son cofactores de tu metabolismo que van a ayudar a activar, a facilitar la función del metabolismo. Si te cuesta bajar de peso, muchas veces se da porque nos están faltando cofactores en el metabolismo y acá los estamos aportando. Es apto veganos, apto celíacos y además no tiene
ningún agregado, no tiene azúcar, no tiene aspartame, no tiene lactosa, sacarina, ciclamato y no tiene maltodextrina, que son formas de endulzar las distintas proteínas. Acá lo que tiene en particular esta fuente de proteína MPK es que está armada y desarrollada con la fruta deshidratada directamente. Sí, un poco lo que hablábamos al principio del programa, en realidad, esto de adaptarnos al sabor más natural de los alimentos o aprovechar los propios alimentos para endulzar dentro de lo que es MPK y esta proteína diferencial que va a estar adaptada para todos es que se endulza, por ejemplo, el sabor banana con la banana deshidratada. Estoy aprovechando el dulzor propio de la banana para endulzar. En el batido una preparación. Si yo me hago un pancake, no necesito usar ni azúcar ni ningún agregado porque uso ya el MPK y su banana deshidratada. Lo mismo con la frutilla o con el cacao o con la vainilla. Entonces está bueno aprovechar también eso, endulzar preparaciones. ¿En qué momento recomendás aportar la proteína? Mira, bien específico para lo que es aumento de masa muscular, como arrancamos con esta pregunta, se va a recomendar post-entreno, ¿sí? Para la regeneración. Ahora, todo el tiempo necesitamos proteína, entonces, si estoy en la calle, si no tengo tanto tiempo para desayunos y meriendas, sobre todo en desayunos y romper el ayuno con una proteína, también se puede adaptar, esa es muy versátil. Bueno, ya sabes, estuvimos hablando de la proteína MPK, que la conseguís en cualquier farmacia del país. Hay más frases, hay más mitos de la nutrición. A ver... Lo sí, no, de la nutrición. Próxima frase, comer fruta después de las 6 de la tarde engorda. ¿Qué nos va a decir la Nutri? ¿Engorda, sí o no? No engorda la fruta. Necesitamos... vos, no, a ver, esto es muy importante aclarar este mito y me encanta. Me hiciste reír, que está bueno para el, para el segmento de Lamar. Que esa pregunta, si las cosas se engordan, me pone muy nerviosa. No, pero hay un mito sí de que genera más acumulación de grasa o sea, la fruta después de las 6 de la tarde. Y en realidad no tiene que ver con que la fruta tiene un reloj, depende del organismo, que va a engordar más o menos según la hora. Sí hay una realidad que después de las 6 de la tarde pasan dos cosas. La primera es que solemos estar en menor movimiento. Entonces, si una persona entrena a las 7 de la tarde, la fruta a las 6 de la tarde no le va a engordar porque va a ser una carga energética fabulosa para que vaya a entrenar. O sea, pues la fruta nos aporta a un azúcar. Azúcares rápidos, saludables, pero azúcar muy rápido. Que si yo esa energía no la uso, sí se puede guardar como grasa. Entonces esa es la relación que tiene, pero no tiene que ver con que sean las 6 de la tarde. Sí. La fruta antes de irse a dormir, de postre. Ahí sí, no es que va a engordar directamente la fruta, lo que es el exceso de hidrato, cualquier hidrato, sea fruta, sea arroz, sea, no sé, cereales, pan, en exceso, en un momento que el cuerpo no la va a utilizar, nosotros tenemos como si fuera un tanquecito y pensé en que la fruta o estos hidratos son nafta. Es como que vos tengas el tanque lleno y le sigas cargando. Vos hablás de la fruta, lo que hace es que aumente los niveles de azúcar en sangre rápido. Hay frutas que son de bajo índice glucémico, que está bueno, sobre todo quizás antes, si la querés usar de postre y demás, o sea, comer de postre, puede ir mejor, no sé, una manzana, el kiwi, La manzana no es tan bajo índice glucémico, depende en realidad cómo la combine. Pera. No, a ver, no sería, o sea, no es que va a engordar la fruta después de las 6 de la tarde porque no tiene que ver con el horario. El exceso de hidrato o el exceso de fruta en una dieta que no tiene tanto movimiento en personas sedentarias sí puede generar un aumento de grasa, pero no es simplemente por la fruta. Entonces, por ahí después de comer no sería el mejor momento para sumar una fruta. ¿Cuándo es un buen momento? Combinado con un desayuno, porque yo durante el día estoy más en movimiento, como dije antes, preentreno. Entonces, si vas a entrenar a las 7 de la tarde, buenísimo. A las 6 una fruta, una banana, una manzana, la que más te guste es ideal. Y de última, sí, mezclarlo los cítricos, con la proteína. Con la proteína. Como hablamos eso la es MPK, perfecto, por ejemplo, es perfecto. No tiene que ver con el horario, tiene que ver con el uso energético que tenga cada persona según su objetivo y el momento del día. Vamos con otra frase, vamos a aprovechar si entran todas las frases que ustedes nos van mandando también al número de WhatsApp y la Nutri da su veredicto. Tomar vinagre antes de comer ayuda a controlar el azúcar. A ver, ¿qué decimos? No. Sí se habla mucho de eso porque se hicieron un par de estudios, pero que son estudios muy pequeños, que no tienen tanta evidencia, que no tienen, o sea, no son, digamos, para toda la sociedad. Entonces, no los vamos a plantear como una herramienta clave ni respaldada científicamente. La relación que se da del vinagre, sobre todo el de manzana, es como que lo que dicen es que baja el índice glucémico. Hay otras estrategias mucho más efectivas y mucho más sustentadas para reducir el impacto del índice glucémico, o sea, los niveles de azúcar en sangre, antes de empezar a tomar
un vinagre de manzana que puede generar, aparte, irritación y daño que no tiene sentido. Ese es el tema, que no tiene tanto respaldo científico para ese beneficio de disminuir el impacto y puede llegar a generar acidez, hay personas que tengan úlceras, malestar. Entonces, si estamos buscando las estrategias para reducir el índice glucémico, ir más a las de la alimentación que dijimos recién, combinar con proteína, más fibra, enfriar los alimentos para hacer almidón resistente, o las otras herramientas, no sé, la fasiolamina estandarizada, por ejemplo, que tienen mucho más respaldo para específicamente esa disminución. Vamos a hablar en el después en impacto. algún otro programa sobre la fasiolamina estandarizada y estrategias para disminuir el impacto calórico o el índice glucémico de los alimentos. Ahora llegó el momento de Marcelo Rabinovich, marca registrada, con estos 7 minutos para encontrar el amor. Empezó a correr el reloj. Empezó a correr el tiempo, se terminaron las aplicaciones de citas. Ahora se viene el speed dating, se vienen las citas rápidas. Imagínense que acá tenemos otras 3 personas y yo hablo, está bien, con esta persona durante 5 minutos, suena un silbato y ahora esa misma persona habla con Delphi. ¿Se entiende? Entonces durante más o menos 1 hora conocí Y 15 nuestro personas. cerebro tiene la capacidad de en 7 minutos poder identificar si con quien estoy hablando tengo y genero esa conexión que se necesita. Ahí es lo que es interesante, que hay varios estudios que dicen que en una décima de segundo uno puede tener una impresión de alguien. Una décima, cuánto? pero ¿De de décima décima. segundo? Inconscientemente el problema, ¿sabes cuál es? Que el cerebro es con un atajo. ¿Y cuál es? Pero ahí es Que- muy superficial en esa Ahí décima está. segundo, ¿ves? Ahí está. Pero ¿sabes qué me encantaría saber? Si ustedes estuviesen en este tipo de encuentro, Sí. ¿cuál sería la frase que ustedes arrancarían para romper el hielo con alguien y tenés que seducirlo? Vení A ver. siempre a bailar acá. No, ¿De qué signo sos? ¿De qué signo A sos? mi novio lo conocí ¿Cómo? así a mi novio lo conocí, pero muy parecido, fue en un pre-boliche y estaban hablando de terapia. Yo me meto en la conversación y digo, yo hago otra terapia. Y nos pusimos a discutir, o sea, peleando. Claro. Claro, o sea, esa es mi manera, peleando de como cuál terapia era mejor. Y fueron, sí, Bien. 5 o 7 minutos. ¿Viste? Y así. Mira. ¿Y siguen en pareja? Sí. ¿Hace Mirá cuánto? vos, 10 ¿eh? minutos. Peleando también. Bueno, O está sea, bien. arrancamos peleando, seguimos peleando. Pero estoy imaginándome, Gaby, preguntándole, ¿qué suplemento tomás? Sí. No, Delphi, ¿cuánto huevo pero comés? Me conocí hace muchos años. No era ni médico, así que imagínate. ¿Dónde la conociste, Yael? A ver, contanos. Bueno, en una fiesta, pero no. boliche, Lo que pasa que Vergüenza. fue una fiesta, pero después recién hablé con ella, meses después, muchos meses después. Y porque está bien, le hiciste Ahí este de- no había celular. Sí, había celular. Sí, había el radio, ¿te acordás? No, bueno, tampoco tanto tiempo Bueno, atrás. entonces no me equivoco. Lo que pasa es que en este tipo de actividad también lo que ocurre es que básicamente la mente elige antes que la parte como más racional y hay un problema que no es menor, que le dan más importancia al lenguaje corporal que a la parte del contenido. El 93% del impacto es, la verdad, lo que tiene que ver con el aspecto físico, lo que Claro. tiene que ver con los gestos que tiene. Y a veces lo que termina ocurriendo es que lo que uno cree que hay conexión es... a ver, Idealización. es como que uno proyecta en el otro lo que uno quiere ver y uno busca aquello que justifica lo que uno obviamente quiere. Y es más, el MIT hizo un estudio preguntando a la gente qué busca y todos que dijeron y validar que es inteligente, es una persona, el tema de la personalidad, pero después se dieron cuenta que lo que les interesa son personas como yo, atractivas, simpáticas, como que, y obviamente humildes. ¿Está bien? Totalmente, Pero clarísimo. Hay una placa, vamos a ver Sí. la placa para entender más de este tema que nos propone Es una marca recomendación. registrada del Speed Es una Dating. recomendación. Recomendaciones para participar del Speed Sí, Dating. sí, No sí. vayas a buscar amor, explorá, conocé y disfrutá. Mostrá tu versión más presente y relajada, no la perfecta. Enfocate en cómo te sentís, no en cómo querés que te vean. Hacé al menos una pregunta que rompa el guión esperado. Hay que ser innovador y creativo. Y si no hay match, no es rechazo, es Exactamente. compatibilidad que no se dio. Escuchen, Esas son las esto- recomendaciones esto- de marca para estos encuentros Sí, rápidos. y yo les y- pido- estimulo, me parece bárbaro. La duda es dónde En existe. running. Después te... Raro. No, porque la gente del grupo Running me dijeron, basta, Basta. porque tenemos problemas en nuestras casas, porque cada vez que vos hablas de nuestro grupo, nuestras parejas empiezan a sospechar y pasan cosas raras. Simplemente digo que algo que es increíble. ¿Saben quién inventó esto? ¿Quién? Un rabino. Mirá. En 1988 en Los Ángeles, que quería que la gente de la comunidad se conozca. Entonces lo que él hacía era también, las mujeres tenían un numerito, los hombres se sentaban durante 5 minutos charlando, pero tenía prohibido 2 cosas. Uno,
hablar de a qué te dedicas y dónde vivís, porque él quería que la cosa banal no se ponga en juego, sino que uno hable de cosas profundas. Y esto, la verdad, me parece genial, para que la gente pueda conocer a otras personas en un espacio distinto. Y ¿por qué no? Tal vez de ahí puede salir alguien que pronto se va a morir tu vida, o usa la estrategia de Delphi, que es agarrar y pelearlo. Bueno. ¿Y tu estrategia, Marca? Mi estrategia es, la verdad, participar de esto, conocer gente, disfrutar, conectarte, ¿está bien? ¿Cómo conquistaste a Laura? En realidad, en la Facultad de Psicología, cursando psicopatología, ¿está bien? ¿Y tuviste 7 minutos? No, tuvimos un semestre cursando histeria Claro. femenina, histeria. ¿está bien? Sí. Y nada, no sabía, es más, voy a ser honesto, yo averigüé que ella quería ser psicóloga de niños. Hiciste investigación previa, muy Sí. bien. ¿Y qué le dije? Que en la casa Vicente López yo iba a venderla para poner un jardín de infantes. Y después Entonces le pediste ayuda, arrancó con quiero una armar un aventura. jardín de infantes. La primera salida la llevé al Museo de los Niños en Recoleta. Sí. Y cuando nos enganchamos, me dijo, sos un fraude. sos un fraude, Pero me ya mentiste. está, pero te ¿Pero queremos. cuánto tiempo pasó? 5 minutos. Sí. Bueno, tuviste Una tiempo eternidad. para conocer, es un montón. Es una eternidad. Vamos con la risa. Vamos con la risa, Gaby, vení, vamos al centro del estudio para entender la importancia que tiene el reírnos más, qué efectos tiene en nuestro organismo. Bueno, vos sabés que los estudios revelan que reírnos más tiene efectos sobre el cortisol, sobre la adrenalina, sobre el sistema endocannabinoide, y realmente es una terapia que se utiliza muchísimo para aliviar el estrés, para mejorar el dolor, para mejorar algunos tratamientos. Fíjate lo de los payamédicos. Claro, ahí con los chicos el impacto que tiene y cómo mejora la respuesta terapéutica, aparte hace pasar ese rato tan oscuro mucho mejor. No, y aparte, fíjate cuando ves algún tipo de película más comedia, cómo te sentís después, ¿no? Te sentís como más aliviado, de mejor estado, con mayor bienestar. Enfermedades tan graves como el cáncer, las enfermedades cardiovasculares, los postquirúrgicos. Fíjate que cómo a veces los médicos entramos y a veces decimos algún chiste, algo que levante el humor de la persona, porque claro, es todo muy Relaja, malo. baja la tensión y eso Totalmente. hace que baje el estrés también. Totalmente, baja el estrés. Entonces tenemos una placa como para mostrar los beneficios de la risoterapia sería. Esto yo me acuerdo cuando cursaba en el hospital, cuando hice mi residencia en el Hospital Durán, siempre venía un payamédico, siempre estaba, y realmente en patología crónica, bueno, en este hospital claramente había mucha enfermedad hematológica y también nefrológica. Y fíjate qué importante, mira, ahí está, 5 beneficios para la salud mental y física, ¿no? De la risa. 1, reduce el estrés. 2, alivia el dolor porque actúa sobre el sistema, ¿no?, de relajación, endocannabinoide. Favorece la conexión social, Favorece. que esto hablamos y que es fundamental. Fundamental. Mejora la salud cardiovascular Cardiovascular. y el impacto sobre las defensas, sobre Claro, el sistema inmunológico. Bueno, vos fijate que también reírnos, estar contentos, estar alegres, esto ya lo hablamos, también te ayuda a que te den ganas de tener ganas, ¿no? Te dan ganas también de mejorarte, de superar. Y yo creo que tomarse a veces con humor, como acá dice Marca siempre, porque él siempre tiene esta vertiente, ¿no?, de que tira un chiste en alguna situación un poco compleja. El humor a veces nos ayuda a atravesar un montón de situaciones. Pasa también en situaciones como un velorio, de que ves gente que se está riendo ahí. Y claro, es una situación tan mala que la única forma quizás de sobrellevarla así, obviamente con ubicación, con sentido de pertenencia, pero sí. Pero esto está importante. demostrado el impacto que Esto- tiene. Hay estudios Esto está que demostrado muestran científicamente, esto. sí, esto está demostrado científicamente, de que reírnos más, trabajar nuestro humor, trabajar nuestro bienestar, se asocia a menor estrés, a aliviar el dolor, a mejorar el sistema inmunitario, a mejorar la evolución de ciertas enfermedades. No, si estamos todo el día pensando, depresivos, claramente la evolución de la enfermedad puede ir mucho peor. Así que es Nosotros hablamos interesante. de moverse más, Sí. de sociabilizar. Tenemos que incorporar la risa como dentro de las recomendaciones de un Yo estilo creo de que vida tenemos saludable. que... Habría que preguntarle a la gente, ¿no? Habría que hacer una encuesta. ¿Cuánta gente se ríe todo el día o está todo el día pensando en lo mal que le puede ir, lo mal de quizás alguna situación familiar? No, a mí me parece que es importante tratar de ver el vaso medio lleno y no tanto el vaso medio vacío, y utilizar también estrategias, ¿no? Muchos utilizan, ¿no?, las redes sociales donde ven los memes o ven alguna película o van al teatro
y ven alguna comedia o ves algún comediante en las redes sociales, digo, la de los videos. A mí siempre me gustó ver alguna serie tipo sitcom de los 90 que es bastante interesante, que te hace reír, ¿no? La verdad que es muy interesante cuando quizás no estás tan bien, pum, pones alguna serie, alguna película. La otra vez vi una que está muy buena. O sea, ¿suma el ver una película y reírse? Yo creo que sí. O compartir Con y una generar persona. esa- Hay gente que imita muy bien, que es muy graciosa. La verdad que hay recursos hoy y lo puedes utilizar para tu bienestar. Así que sumar risa, humor y todo ese tipo de... digamos, no son medicamentos, pero yo creo que podríamos decir que son suplementos del humor, ¿no? Podríamos decir que son suplementos Y gratis. son gratuitos que tenemos que incorporar a nuestra vida. Y vos sos el principal protagonista de Hay Buena preguntas. Salud. Entonces entran las preguntas que nos vas Vamos. dejando al WhatsApp del programa, a ver si entra la tuya. ¿Las tostadas de arroz son más sanas o son puro aire? Me encantó. ¿Eh? ¿Son puro Está aire buena o la son pregunta. más sanas? No, en realidad no son más sanas porque de hecho lo que tiene muchas veces la galleta de arroz es que se conserva mucho mejor a temperatura ambiente, es como una galletita y eso es en parte porque tiene más agregados, o sea, es un... En vez de usar Y a harina... nivel calórico No, a es un ver, almidón. en vez de usar harina de trigo, usan harina de arroz, pero es una harina de todas maneras y es una galletita de todas maneras. Como dijimos antes, a las personas que por ahí no tengan intolerancia al gluten o son celíacos, sí, va a ser más sano obviamente para ellos o va a ser una mejor estrategia que puedan usar, pero tiene mucha menos fibra que un pan integral, por ejemplo. Entonces, si no tenés intolerancia, es mejor un pan integral de una buena calidad de cereal que una galleta de arroz. Ahí estás aportando fibra, acá estás aportando almidón, calorías vacías. Te vas a comer un millón O sea, para llenarte. Te llenás, comes mucho y no aportás nutrientes más allá del hidrato de carbono, que en sí no tenemos que demonizarlo, pero aportarlo porque Solo. sí tampoco no. Sí, no me hace tiene función. acordar a un hotel que fui una vez que yo como celíaco... ¿Con tu pareja? Sí, sí, con mi mujer. Y me dieron de desayuno un paquete de galletas de arroz. Una angustia. No, se fue la hora del programa, No, ¿en queda serio? tiempo para frases. ¿Hay frases? ¿Tiene frase marca Por registrada? supuesto, A cuando ver. el dinero sale por la puerta, el amor salta por la ventana. Cuando el dinero. No. Hoy todo... No, estamos en las buenas y en las malas. Estoy con ¿Cómo speed estamos dating. en las buenas y en las Decilo otra vez. malas? Estoy con speed dating. ¿Cómo es eso? Vamos a repetirla porque. Cuando el dinero sale por la puerta, el amor salta por la ventana. No. ¿Estás bien? No. ¿No? ¿No te No, gustó? estamos ahí, No. le acompañamos en las buenas y en las malas. Siempre uno tiene que estar. No pasa. ¿Qué tiene que ver el dinero? Era un chiste. Ah, era un chiste, era bueno, para que se ría. nos fuimos. Entonces quedan, Listo. quedan las vías de comunicación abiertas, el número de WhatsApp, las redes sociales. Ustedes nos dejan su mensaje, su pregunta en el momento que quieran y nosotros nos volvemos a encontrar con mucho más. ADN, buena buena salud. salud.